¿Qué tal amigos y bienvenidos a el nuevo curso de entorno de desarrollo con Windows? Y pues nada, este curso es para aquellos que quieren empezar a aprender a programar y necesitan instalar todas estas herramientas que vamos a estar utilizando. Además de eso, pues vas a aprender cómo moverte con la terminal de Git Bash, cómo instalar WSL y dejar tu terminal así de bonita para que puedas de esta forma pues agilizar tu desarrollo. Para comenzar con esta serie de clases, te recomiendo ver primero este video que te está apareciendo aquí arriba en la pantalla. De esa forma pues vas a poder instalar las herramientas principales, plugins y extensiones de Visual Studio Code y configurar tu terminal para que podamos empezar a crear un control de versiones de manera local y luego también conectarlo a GitHub y llevar ese control de versiones de manera remota. Así que nada, recuerda que si tienes alguna duda me puedes dejar aquí en los comentarios o también puedes escribir en el Discord, donde pues te vamos a ayudar sin ningún problema. Así que si ya estás listo para comenzar, vamos a ello. Muy bien, pues aquí arriba también tienes un video de cómo instalar Git Bash, ya que eso lo hicimos como complemento del curso de desarrollo web frontend desde cero. Así que en esta ocasión sí nos vamos a centrar en la Git Bash, pero la vamos a ver ya desde aquí, ¿vale? Si quieres aprender a dejarla así, pues aquí arriba tienes el video para que puedas hacerlo. Muy bien, pues lo que tienes que entender antes que nada es que la línea de comandos de Git Bash va a ser muy similar a la de WSL, ¿vale? Dependiendo, claro, la distro que utilices. En este curso nos vamos a centrar en Ubuntu, ¿vale? Entonces Ubuntu ocupa la Bash y pues por algo esto se llama Git Bash, ¿vale? Porque precisamente podemos hacer uso de la línea de comandos. Si yo aquí escribo ls, vas a ver cómo me enlista. Ls significa list y vas a ver cómo precisamente me enlista todos los directorios y archivos que tenemos aquí, ¿vale? Acá habíamos creado para otras clases y cursos anteriores un directorio. Acuérdate que una carpeta es igual a un directorio, ¿vale? Para que no te me confundas. Y aquí tenemos un directorio llamado mi primer sitio web. Pues bien, lo que vamos a hacer aquí es acceder a mi primer sitio web. Por lo tanto, yo lo único que tengo que hacer es un cd, que significa change directory, y vamos a escribir mi primer sitio web, ¿vale? Aquí es muy importante que lo escribas tal como te aparece aquí, ¿vale? Ya que si omites una mayúscula o cualquier cosa que cambies en ella, ya sea un guión, un espacio, lo que sea, no te va a reconocer el directorio, ¿vale? Entonces, una vez que escribimos mi primer sitio web tal como dice aquí, también yo lo que puedo hacer es borrarlo. Vamos a borrarlo y vamos a copiarlo directamente, ¿vale? Para eso vamos a seleccionarlo, pero aquí en Git Bash, para copiar un elemento es un poquito diferente, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es uso del comando Shift Insert y fíjate cómo copia y pega en automático, ¿vale? Lo voy a borrar de nuevo y si yo quisiera únicamente copiarlo, lo que tengo que hacer es presionar Insert, ¿vale? Y ahora para pegarlo, pues si damos clic derecho aquí, me sale pegar y también me sale el comando, como puedes ver aquí. Entonces aquí ya dice Shift Insert, ¿correcto? Entonces vamos a hacer uso de Shift Insert de nuevo y lo pega, ¿vale? Muy bien. Entonces, ya que tenemos cd, que significa Change Directory, mi primer sitio web, vamos a presionar Enter y como puedes ver aquí, la ruta ha cambiado, ¿vale? La ruta cambió y ahora nos indica que estamos dentro de mi primer sitio web. De nuevo, si yo presiono Control más L, vas a notar que se limpia la consola, ¿vale? Y si yo hago un ls una vez más, pues podemos ver que dentro de este directorio o carpeta ya tenemos otro directorio y un archivo index.html, ¿vale? Ahora, si yo quisiera subir esto, recuerda que este no es curso de HTML ni programación, ¿vale? Aquí solo vamos a configurar todo nuestro entorno de desarrollo para empezar a programar o aprender a programar. Así que si yo quisiera subir este repositorio a GitHub, pues lo que tengo que hacer es conectarlo, ¿vale? De entrada, al tener Git Bash, yo ya tengo acceso a un control de versiones. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo estar guardando diferentes cambios en diferentes ramas y luego unirlas para que de nuevo vuelva a ser una sola, ¿vale? Algo así como la serie de Loki, donde vemos que hay un multiverso.
pues algo muy parecido, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos empezar a usar Git para llevar ese control de versiones de nuestro proyecto? Pues para ello simplemente escribimos Git y la palabra init, ¿vale? Iniciar Git. Entonces, si yo presiono Enter, lo que vamos a ver es que me sale un mensaje que dice que se ha inicializado un repositorio de Git vacío en esta ruta, que en mi caso es este disco local F, users of iLab documents, mi primer sitio web, .git, ¿vale? Este archivo .git es donde se estarán guardando nuestros cambios y las diferentes versiones de nuestro proyecto que vayamos creando. Si te fijas, además, lo que cambió aquí es que ahora tenemos la palabra main, así que pues esa es nuestra rama principal. Recuerda que esto ya lo vimos en este video que tienes aquí arriba, así que puedes ir a verlo para la instalación correcta de Git y Git Bash, ¿vale? Muy bien, pues entonces, ¿qué es lo que podemos hacer a partir de ahora? Si yo quisiera, vamos a abrir el proyecto con Visual Studio Code. Recuerda que aquí también tienes ya cómo instalamos pues nuestro Visual Studio Code, ¿vale? Yo voy a presionar el comando code espacio punto y lo que va a ocurrir ahorita es que se va a abrir, vaya, Visual Studio Code con este proyecto, ¿vale? Entonces yo ya no tengo que hacer este proceso de ir a mis documentos, luego darle mi primer sitio web, clic derecho y luego abrir con Visual Studio Code, ¿vale? Eso ya no va a ser necesario, ya que todo lo podemos hacer directamente desde la terminal. Y como puedes ver, aquí tenemos ya nuestro proyectito. Te digo que este no es un curso de programación, para eso te dejo aquí la lista de reproducción para que vayas a verlo, pero después de tomar este curso, ¿vale? Sin embargo, lo que vamos a hacer a continuación pues es revisar los cambios, ¿vale? Para ello yo tengo instalada una extensión que también ya vimos cómo instalar las extensiones en este video de aquí, así que de nuevo, si no lo has visto, ve a verlo porque vamos a estar usando muchas cosas que ya vimos ahí. ¡Oblígame, perro! Pero bueno, te muestro la extensión rápidamente. Se llama nada más y nada menos que Live Preview, ¿vale? Aquí la tienes, Live Preview, así que por aquí tengo una actualización que necesita reiniciar el Visual Studio Code, así que no te preocupes, ¿vale? Le damos ahí, se actualiza y yo ya puedo cerrar esto, ¿vale? Entonces, para hacer uso de esta extensión, simplemente presiono Control Shift y P y se me va a abrir aquí este input de búsqueda en donde yo puedo escribir Live Preview y fíjate que aquí ya me aparece la opción, ¿vale? Show Preview in External Browser, o sea, en un navegador externo. En este caso yo le voy a decir que siempre lo abra aquí y aquí está, ¿vale? Es un sitio todo feíto que de hecho en esta lista de reproducción llamada Programación Frontend desde cero, pues aquí vamos a ver cómo lo dejamos ya bien bonito, ¿vale? Así que después de este curso síguete con el otro porque esta página cambia por completo, pero de momento esto es lo que tenemos, ¿vale? Y lo que yo voy a hacer es guardar mis cambios que tengo hasta aquí donde dice ropa para tu marmota, ¿vale? Entonces, suponiendo que yo quiero guardar estos cambios usando Git, lo único que tengo que hacer es decirle a mi terminal que agregue estos cambios, ¿vale? Entonces yo simplemente puedo decir git add y puedo decirle que agregue únicamente el index o la imagen o los estilos. ¿Cómo lo hago? Bueno, para esto yo tengo este flag que es -a mayúscula y aquí le puedo decir, ¿sabes qué? Agrega únicamente el index.html, ¿correcto? Eso si quisiera agregar únicamente este archivito, pero si yo quiero agregar todo, basta con que ponga un punto y fíjate que aquí parece que no ocurrió nada. Sin embargo, si yo hago uso del comando git status, mira que aquí me dice que los cambios que se van a comitear, que van a ser comiteados, vaya, discúlpame por el Spanglish, pues son todos estos, ¿vale? Nuevo archivo y nuevo archivo. ¿Cuáles son esos archivos? Pues es este directorio llamado assets css style, las imágenes y el index, ¿vale? O sea, le indiqué que agregara todo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para pues asegurarnos de que estos cambios ya estén guardados? Pues simplemente vamos a utilizar el comando git commit -m y aquí vamos a poner dos comillas, ¿vale? Y entre las comillas vamos a escribir qué es lo que estamos haciendo. Aquí por defecto se suele poner first commit o mi primer commit, pero tú puedes hacer una descripción más detallada de qué es lo que hiciste. Por ejemplo, commit inicial, ¿no? Entonces yo le voy a dar enter, pero mira lo que está pasando, ¿vale? Me dice
dice que el autor, que la identidad del autor es desconocida. Por favor, dime quién eres. Entonces aquí mismo es la importancia de que siempre tienes que estar leyendo, ¿vale? Entonces, leyendo lo que nos está indicando Git Bash, pues nos está indicando que primero necesitamos registrar el email y luego nuestro username, ¿vale? Para esto tenemos que usar pues este ejemplo de aquí que dice git config --global user.email. Entonces yo lo que voy a hacer literalmente es seleccionarlo y presionar shift más insert para que se pegue, ¿vale? Y si te fijas ahí lo que quedó entre comillas es el you@example.com, pues ahí es donde voy a poner mi correo, ¿vale? Este correo pues tú lo estás viendo censurado en este momento, ya que no es recomendable mostrar este tipo de datos. Muy bien, así que una vez puesto el correo, lo único que tengo que hacer es presionar Enter, ¿vale? Fíjate que al presionar Enter, pues parece que no ocurrió nada. ¿Cómo puedo comprobar que efectivamente se escribió mi email? Bueno, pues para eso podemos volver a poner git config --global user.email, pero sin el correo, ¿vale? Simplemente así, y le vamos a dar Enter de nuevo y vas a ver que me retorna el correo que acabamos de agregar, ¿vale? Vamos a limpiar la consola con Control L y fíjate que si yo hago scroll hacia arriba, pues puedo ver los comandos que ya había utilizado, ¿vale? Así que nada, vamos a copiar este de aquí, que es el git config --global. --global quiere decir que este comando afecta a todo, ¿vale? Entonces voy a presionar de nuevo shift más insert para que se pegue y ahora vamos a poner aquí el username, ¿vale? Entonces vamos a escribir nuestro nombre de usuario. Yo te recomiendo que pongas el mismo que ya utilizaste en GitHub, ¿vale? Si no te has creado una cuenta de GitHub, ve a hacerlo. Ahorita no hace falta que le muevas nada, solo ve a GitHub, créate una cuenta nueva y listo, ¿vale? Con eso vas a empezar a trabajar. Entonces, una vez que ya pusiste tu correo de GitHub y tu nombre de usuario de GitHub también, le vamos a dar Enter y si de nuevo yo acá repito este comando de user.name, pues vamos a ver que me regresa el usuario, ¿vale? Eso quiere decir que hasta aquí nuestra configuración pues tuvo éxito, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues yo lo que voy a hacer es decirle, ¿sabes qué? De nuevo vamos a hacer un git commit -m y acá ponemos mi primer commit y si yo le doy Enter, ahora sí ya se guardaron esos cambios, ¿vale? De nuevo yo puedo aquí hacer un git status y fíjate cómo me dice que estamos en la rama main y que ya no hay nada que comitear y que el árbol está limpio, ¿vale? El working tree. Muy bien, entonces, ¿qué más podemos hacer con Git en local? Pues como te dije, podemos crear otras versiones. Yo lo que puedo hacer para crear otra rama alterna, pues va a ser escribir el comando git checkout, que git checkout es una abreviación, por decirlo así, que ya te incluye el git branch y ya te incluye el checkout del cambio hacia la rama, ¿vale? Entonces le estamos diciendo git checkout -b y acá vamos a crear una rama que se va a llamar cambio nombre sitio, ¿vale? Puedes ponerle tú el nombre que quieras, algo de preferencia que sea muy descriptivo, lo puedes poner en camel case o con kebab case, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a darle Enter y fíjate que acá me está diciendo, siempre la terminal te va a ir diciendo, ¿vale? La terminal es tu amiga, así que te va a ir diciendo qué es lo que está ocurriendo. En este caso me dice que hemos cambiado a una nueva rama llamada cambio nombre sitio, ¿vale? Entonces ya hecho eso, acá parece que no ha ocurrido nada de momento y yo lo que puedo hacer aquí es cambiar el título, tienda para gatos, por ejemplo, ¿vale? Tienda para gatos, aquí salvamos y acá vamos a cambiarle también en lugar de para marmotas, vamos a poner gatos, ¿vale? Y vamos a cambiarlo también aquí en el H1, ¿vale? Para tu gato. Entonces podemos ver que aquí ya cambió ropa para tu gato, las mejores ofertas para gatos, ¿correcto? También acá podemos ver que ya dice tienda para gatos y podemos hacer más, ¿vale? Yo puedo tomar aquí recuerda que esto no es un curso de programación, así que no te preocupes, pero igual yo te dejo este documento para que te lo puedas descargar y empezar con esta clase, ¿vale? Entonces vamos a cambiar el color al H1, ¿correcto? Yo lo que voy a hacer aquí pues es simplemente agregar un color que sea red y vamos a guardar, ¿correcto? Si volvemos aquí podemos ver que ya es rojo, ¿vale? Entonces hasta aquí pues todo bien. ¿Qué va a pasar si yo de pronto aquí quiero guardar estos cambios? Vamos a hacer un git add espacio punto, damos Enter y si aquí de nuevo escribimos git status, podemos ver que se modificaron únicamente dos archivos, ¿vale? El index y los estilos. Entonces yo quiero agregar estos cambios y guardarlos dentro de esta rama. Para ello pues voy a hacer commit, git commit -m y vamos a escribir se cambió título de la tienda.
¿vale? Muy bien. Entonces, si yo doy enter aquí, fíjate cómo me dice cambio nombre sitio, me asigna un ID y aquí sale mi commit tal cual, ¿vale? Se cambió título de la tienda. También tenemos acá que 2 archivos cambiaron, hubieron 4 inserciones de líneas de código y 3 deletions, ¿vale? ¿Por qué 3 deletions? Pues básicamente porque lo que haces realmente es eliminar esa línea y reemplazarla con la nueva línea que escribiste, ¿vale? A pesar de que solo le estás editando, pues lo que hace Git es quitar esa y meter una nueva con los cambios que acabas de hacer. Muy bien, pues fíjate que ya guardamos estos cambios, así que si por algún motivo yo quisiera que digas, ¿sabes qué? Mejor quiero los cambios que tenía originalmente, yo lo que puedo hacer aquí es un git checkout sin el -b, ojo, y le voy a decir que nos vamos a cambiar a mine, ¿correcto? Y fíjate cómo aquí estábamos en cambio nombre sitio, pero ahora estamos de nuevo en mine. Pero no solo eso, sino que si yo vuelvo al sitio, de nuevo dice ropa para tu marmota. Acá dice document porque no le pusimos ningún nombre. Y acá dice también ropa para marmotas, ¿vale? Entonces, ¿por qué es que está ocurriendo esto si yo ya había cambiado el color? Bueno, pues como te dije, aquí como en el multiverso se van creando ramas, ¿vale? Se van ramificando esos cambios y se van guardando de diferente manera. Esto quiere decir que ahora hay 2 líneas en paralelo que tienen cambios diferentes, mientras que esta que se llama cambio nombre sitio tiene un texto rojo y dice ropa para gatos. Esta sigue diciendo document y ropa para marmotas. El texto sigue siendo negro, ¿vale? Entonces acá incluso vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es crear otra rama más. Esta rama se va a llamar, primero hacemos uso del comando git checkout -b y lo que vamos a hacer es ponerle otro nombre, ¿vale? Ahora vamos a ponerle que el texto será azul. Recuerda que yo estoy poniendo estos nombres simplemente para que entiendas más qué va a hacer cada rama. También hay algunas metodologías para el naming, para nombrar estas ramas, pero eso no lo vamos a ver ahorita, ¿vale? Entonces vamos a crear esta nueva rama llamada texto será azul, ¿vale? Le damos enter y fíjate que de nuevo ya cambiamos a esta rama. Ahora lo que acaba de ocurrir es que hay 3 ramas, ¿vale? Como las líneas del tiempo, se han creado diferentes líneas del tiempo donde está ocurriendo algo diferente. Entonces acá yo puedo volver a mi código y cambiar el texto. En este caso le voy a decir que el texto sea azul. Simplemente vamos a escribir color y le vamos a poner blue, ¿vale? Blue. Ponemos el punto y coma y fíjate cómo aquí dice ropa para tu marmota, pero es color azul, ¿vale? De nuevo tenemos que hacer lo mismo para que estos cambios se guarden. De hecho, fíjate que si yo intento cambiarme a la rama, aquí hacemos un git checkout y nos vamos a mover a mine, pero ¿qué crees? Que estos cambios se los ha traído a mine. Entonces aquí es donde empiezan los conflictos, porque como yo traje los cambios a mine sin primero haber guardado, si yo ahorita hago un git add, git commit, lo que va a pasar es que estos cambios no se van a agregar a esta rama que habíamos creado anteriormente, sino que se van a agregar a mine. Entonces cuando yo regrese a texto será azul, el texto no va a ser azul porque jamás guardé esos cambios, sino que los agregué dentro de mine. Entonces el texto será negro aún así. De hecho, vamos a ver cómo ocurre esto. Si yo hago aquí un git add espacio punto, ¿vale? Y luego hago un git commit -m y le digo cambios en la rama, texto será azul, ¿vale? Según yo estoy pensando que se van a guardar en esta rama, ¿vale? Pero vas a ver que no es así. Entonces aquí yo puedo pensar que ya se guardaron mis cambios de texto será azul. Entonces si yo regreso aquí, hago git checkout y recuerda escribir correctamente el nombre de la rama, ¿vale? Que en este caso es shift más insert y lo pegamos y me muevo a texto será azul, pero ¿qué crees? El texto es negro. ¿Por qué? Porque me fui a otra rama sin haber guardado los cambios. ¿Cómo puedo traerme los cambios de texto será azul a esta rama? Para eso tenemos un comando llamado git pull, ¿vale? Con git pull yo puedo jalar los cambios, por eso es pull, es jalar. Recuerda las puertas que dice pull and push, ¿vale? Pues es eso. Pues pull es jalar, push es empujar, para que no te confundas y te quedes ahí atorado en la puerta del McDonald's. I will push if I want to push. I hate doors.
Entonces lo que vamos a hacer ahora para traernos esos cambios es escribir el comando git pull, ponemos un espacio, un punto y escribimos mine, ¿vale? Entonces al dar enter, fíjate que lo que acaba de ocurrir es que nos trajimos, jalamos, vaya, los cambios de mine hacia la rama texto será azul. Por tanto, el texto ahora es azul dentro de la rama texto será azul, ¿vale? Hemos logrado nuestro cometido. Ahora, si yo regreso aquí con git checkout hacia la rama mine, entonces como puedes ver, ahora sí ya tenemos el texto azul dentro de la rama. Por cierto, si escribes git branch, aquí nos va a mostrar todas las ramas que hemos creado hasta el momento, ¿vale? Como puedes ver, esta con el asterisco y en color verde, pues es donde nos encontramos actualmente, ¿vale? Entonces, aquí yo lo que puedo hacer, pues simplemente es de nuevo decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que el texto pues vuelva a ser negro, así que borro esa línea y de nuevo el texto es negro. De nuevo, para que estos cambios se guarden en mine, yo tengo que hacer un git add espacio punto para que se agregue todo lo que haya cambiado aquí. Recuerda que también puedes agregar un solo archivo, que en este caso sería git add. Vamos a hacerlo, git add -a mayúscula, y acá le vamos a indicar pues toda la ruta de styles, que sería aquí dando clic derecho, copy relative path, y acá presionamos shift insert para que se guarde, ¿vale? No necesitamos todo esto, simplemente desde assets, ¿vale? Entonces aquí yo le voy a indicar que es punto slash y acá estos van invertidos, ¿vale? Simplemente. También la puedes escribir manualmente, pero como no quería estar viendo cuál era la ruta, pues simplemente lo hice así. Entonces vamos a decirle git add -a mayúscula y ponemos la ruta hacia style, que es el archivo que cambió. Si yo hago un git status para ver qué es lo que está pasando, podemos ver que únicamente se modificó assets, ¿vale? Así que es el que vamos a agregar haciendo un git commit -m y que aquí diga se regresa el texto a negro, ¿vale? Listo, ya tenemos el texto negro. De nuevo yo puedo ir acá a hacer git checkout. Antes que nada vamos a ver que el sitio, el texto ya es negro, ¿vale? Y si ahora regreso a la rama, texto será azul, ¿vale? Entonces acá shift insert para irnos hacia texto será azul. Y efectivamente el texto sigue siendo azul en esta rama, ¿vale? Muy bien, de nuevo estando en mine, recuerda que aquí podemos hacer git branch y esto lo podemos hacer independientemente de la rama en la que estemos. Actualmente me dice que estoy en mine y ahora vamos a cambiar el nombre del sitio, ¿vale? Para esto vamos a escribir git merge. El merge es fusionar esas ramas, ¿vale? Unir esos cambios para que deje de existir una rama paralela. Sin embargo, la rama no se va a borrar, ¿vale? Ahorita te enseño cómo borrarla. Vamos a poner un espacio y acá seleccionamos el texto, presionamos shift insert y le vamos a decir que haga el merge, o sea, la fusión o la unión de estas ramas con cambio nombre sitio, ¿vale? Entonces le voy a dar enter y fíjate que acá me abrió un editor de código, ¿vale? Esto es como Visual Studio Code, pero un poquito más minimalista, por decirlo así. Entonces aquí me está diciendo que especifique qué cambios se hicieron, ¿vale? En el commit. Entonces acá yo lo que puedo hacer es quitar este signo de gato o numeral o como lo conozcan en tu país y escribir se unen ramas, ¿vale? Se unen ramas y todo lo que esté con este numeral, almohadilla, gato, como sea que lo conozcas, quiere decir que se está escribiendo como un comentario, ¿vale? Básicamente es eso. Entonces acá para salir de aquí, que es lo que mucha gente pues no haya la forma, pues simplemente presionamos escape para que el cursor se ponga aquí, ¿vale? Y vamos a escribir 2 puntos W y ya se guardaron los cambios, ¿vale? Que es como write. Entonces ahora presionamos 2 puntos y Q y ya salimos de ahí. Fíjate que se acaba de hacer el merge y nos dice que se unió con la estrategia ORT, ¿vale? Aquí nos indica las líneas que cambiaron como siempre, que hubo 2 archivos que cambiaron, 4 inserciones y 3 deletions, ¿vale? Fíjate cómo nuestro texto ya es rojo y dice ropa para tu gato y además acá dice tienda para gatos, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si acá yo voy a git checkout? Texto será azul y de nuevo el texto es azul y acá dice ropa para tu marmota, ¿correcto? Muy bien. Lo que podemos hacer ahora pues es simplemente de nuevo decir, ¿sabes qué? Vamos a volver a mine, ¿vale? Git checkout mine y ahora vamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un git diff de texto será azul. Git diff lo que va a hacer es mostrarnos, por ahí me faltó una F, ¿vale? Vamos a poner una F que nos faltó y lo que hace es mostrarnos todo lo que cambió, ¿vale? Entonces nos está diciendo que cambió. Vamos a hacerla más grande para que puedas ver mejor. ¿Qué cambió? Mira, fíjate que aquí nos está diciendo que la diferencia está entre el color red y el blue.
Acá nos está diciendo que la diferencia está entre title y document y tienda para gatos, ¿vale? Y acá la diferencia pues básicamente también es en mascotas, marmotas y cambió por gato, ¿vale? Esas son las diferencias que tenemos hasta ahora. Entonces acá presionando Q yo también puedo salir de aquí de nuevo. Entonces vamos a jalarnos únicamente el color azul, ¿te parece? Entonces para ello yo lo que voy a hacer es un git log, pero en este caso vamos a escribir el nombre de la rama, ¿vale? Que es texto será azul. Muy bien, entonces acá lo que podemos hacer es copiar el hash del commit, perdón que hace rato le dije ID, pero es un hash, ¿vale? Y lo vamos a copiar, ¿vale? Copiar, y ahora sí, lo que vamos a hacer es escribir el comando git cherry pick y vamos a pegar pues el hash, ¿vale? ¿Qué es git cherry pick? Pues básicamente un cherry pick es cuando escogemos las cerezas, ¿vale? Es un decir, incluso en debates, en argumentación y en lógica, se suele ver una falacia llamada el cherry pick, ¿vale? La falacia del cherry pick es que escogemos únicamente las cosas que nos convienen para pues ganar un argumento, para ganar un debate, ¿vale? En este caso cherry pick casualmente también hace referencia a este ir escogiendo ciertas partes nada más. Pero bueno, antes de eso tenemos que borrar este comando porque es git log -- one line, y ahora si ponemos texto será azul, ¿vale? Porque ese no es el hash pequeño. Entonces vamos a darle de nuevo aquí y aquí está, ¿vale? Este es el que necesitamos. Le podemos dar también simplemente clic derecho copiar, y ahora sí repetimos el git cherry-pick y vamos a pegar pues el hash, ¿vale? Entonces acá lo que va a pasar es que se van a crear conflictos, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay cambios que son diferentes, como el título, lo vimos con git diff. Entonces el título, algunos textos cambiaron además del color. Entonces vamos a presionar enter. Vemos que acá nos dice que resolvamos primero estos conflictos, ¿vale? Después de resolver estos conflictos los marcamos como completados. Entonces yo lo que voy a hacer acá es volver a mi editor de texto, y fíjate que acá me está marcando un signo de admiración, ¿vale? Si yo voy acá a Styles, ya Visual Studio Code hizo por mí el marcarme cuáles son los cambios de head, o sea los actuales, y cuáles son los cambios que están llegando, incoming change, ¿vale? En inglés. Entonces yo lo que quiero es el color azul, por tanto le voy a decir que los cambios actuales son los que ya no quiero. Fíjate que también aquí me aparece un texto que me dice aceptar cambio actual, current change, o aceptar el incoming, ¿vale? Si yo le doy aquí en aceptar incoming, fíjate que elimina el otro y automáticamente ya se queda el color azul. Vamos a guardar, control S, y acá también tenemos que verificar si no hay más conflictos. Al parecer no los hay, así que ya hemos terminado, ¿vale? Entonces volvemos a nuestra terminal. Lo que nos está faltando primero es hacer un git add, ¿vale? Recuerda que siempre tenemos que agregar los cambios. Entonces acá yo le voy a decir git commit y le vamos a poner se integra color azul, ¿vale? Y recuerda que acá es -m, ¿vale? -m. Ahí está. Ahora sí, ya quedó pues agregado este cambio. Si te fijas, ya se quitó aquí el mine cherry picking y ya solo dice mine. También recuerda que siempre puedes hacer uso de git status para ver que no quede ningún cambio por guardar, ¿vale? Aquí ya tenemos entonces nuestro texto que es de color azul, pero con los textos que traía el color rojo originalmente, ¿vale? Ahora, ya están todas las ramas unificadas. Si yo hago aquí un git branch, podemos ver que siguen existiendo las ramas. Si yo ya no las voy a necesitar, de verdad ya no las voy a usar, podemos borrarlas. Para esto tenemos el comando git branch con la flag -d mayúscula y vamos a poner pues este de aquí, ¿vale? Cambio nombre de sitio, entonces presiono Shift Insert y la borramos, ¿vale? Se ha borrado la rama, cambio nombre de sitio y me arroja el hash, ¿vale? Si de nuevo yo hago git branch, podemos ver que ya no existe, ya solo queda esta, ¿vale? Que también la podemos borrar, git branch -d mayúscula y ponemos Shift Insert, texto será azul, ¿vale? De nuevo, si yo hago git branch, podemos ver que ya solo tenemos la rama mine. De esta forma puedes ir trabajando con diferentes versiones dentro de tu mismo proyecto gracias a Git y pues su control de versiones. ¿Qué te ha parecido? ¿Verdad que está muy interesante? Pero bueno, todo esto es local. Si se roban tu computadora, si se incendia, no sé, algo que pues pueda ser una tragedia para tu equipo, pues vamos a perder esos cambios, ¿vale? Por más que estén respaldados, pues si tu equipo se daña, esos cambios quedan en el olvido. ¿Cómo podemos hacer entonces para
para tenerlos siempre respaldados, pues para eso tenemos la opción de guardarlos en una nube, ¿vale? Que bueno, para llevar un control de versiones en la nube, pues tenemos varias opciones como GitLab, GitKraken, pero nosotros vamos a estar usando GitHub, ¿vale? Entonces tú ya debiste de haberte creado una cuenta de GitHub si ya viste el video que te dejé acá arriba. Si no, pues es tan simple como venir aquí, qué bonito sitio por cierto, y le vas a dar en sign up, ¿vale? Crear cuenta. Entonces acá lo único que tenemos que hacer pues es poner un correo. Yo acá me voy a loguear con el mismo de toda la vida. Sin embargo, yo ya tengo una cuenta, por eso es que aquí me lo reconoce. Una vez que tú termines de crearte tu cuenta, pues ya vas a tener acceso pues a tu propio repositorio, ¿vale? Sin embargo, como yo ya tengo, como te he dicho, una cuenta con este correo, pues simplemente me pide que inicie sesión. Es lo que voy a hacer en este momento. Y aquí me pide que confirme. Te recomiendo que sí configures todo esto de la autenticación en 2 pasos para que pues tu cuenta sea más segura, ¿vale? Aquí yo desde mi celular pues estoy aprobando el inicio de sesión. De esa forma pues nadie más puede entrar a mi cuenta, ¿correcto? Y ya tenemos aquí pues GitHub. Es posible que a ti te salga todo esto vacío ya que pues nunca lo has usado. Acá tenemos el home y te va apareciendo las cosas que han hecho con tus repositorios, las cosas que ha subido otras personas a las cuales tú sigues, etcétera, ¿vale? Pero lo que nos interesa acá es ir a nuestro perfil, ¿vale? Acá en nuestro perfil pues tú puedes ir subiendo una foto, puedes ir actualizando tu información, agregando redes sociales, etcétera, ¿vale? También puedes hacer la personalización de este README, pero eso pues ya hay muchos tutoriales aquí en YouTube, así que puedes ir a buscarlo y ver cómo personalizar todo esto, ¿vale? Lo que de momento nos interesa es subir nuestro proyecto a un repositorio. Entonces para eso tenemos aquí este botón, el cual nos da la opción de crear un nuevo repositorio, ¿vale? Entonces lo que yo voy a hacer es darle aquí en nuevo repositorio y nos va a redirigir a esta página, ¿vale? Entonces ahora vamos a ponerle un nombre a nuestro proyecto. Entonces yo le voy a poner mi primer repositorio, ¿vale? Porque ya tengo por ahí mi primer sitio, que es el que usé en otras clases. Así que bueno, se va a llamar mi primer repositorio en GitHub, ¿vale? Acá puedes ponerle una descripción. Es mi primer repositorio online, ¿vale? Lo dejamos como público de momento. También lo puedes poner privado, pero no te lo recomiendo de entrada para aprender, ¿vale? Ya que de esa forma, pues si necesitas que alguien más te ayude, pues va a ser más relajo que le estén dando permisos y etcétera, ¿vale? De momento deja todo público cuando estás estudiando para que si en dado caso necesitas ayuda, pues puedas ir al Discord, dejar tu repositorio y de esa forma te podemos ayudar en el Discord que está aquí debajo en la descripción del video. Entonces déjalo tal como está, ¿vale? No le muevas nada de momento para que sea mucho más fácil. Ya después te enseño para qué sirven todas estas cosas si tú quieres, pero de momento déjalo así para que sea más fácil la subida de nuestro repositorio, ¿vale? Le vamos a dar crear repositorio y fíjate que aquí se nos agrega una serie de instrucciones para poder subirlo, ¿vale? Entonces, como nosotros ya tenemos varios archivos agregados y ya hicimos uso del comando git init, pues no podemos usar todo esto, ¿vale? Sino que vamos a hacer esto, push an existing repository from the command line, ¿vale? Para ello, pues yo voy a agregar un origen remoto que pues simplemente se hace con el comando git remote add origin y todo esto de aquí es básicamente nuestro repositorio, ¿vale? De hecho, yo lo tengo como SSH, más adelante vamos a ver qué es eso, pero de momento te va a aparecer como HTTPS, te recomiendo que así lo tengas ahorita, después vamos a ver cómo se hace el proceso con SSH, ¿vale? Entonces de momento vamos a dejarlo así. Y entonces, ¿qué estamos aquí haciendo? Pues agregando el origen de nuestro repositorio en GitHub, ¿vale? Luego de ello establecemos la rama main, pero esta rama main va a estar online, ya no va a estar local, ¿vale? Y por último, empujamos dichos cambios, ¿correcto? Entonces yo simplemente puedo copiar estos cambios, abro mi terminal y con Shift Insert los voy a pegar, ¿vale? Vamos a presionar Enter a ver qué pasa. Y fíjate que parece que no ha ocurrido nada, sin embargo, acá, fíjate que aquí me
está apareciendo el icono de Git, ¿vale? Me está avisando de algo. Vamos a abrirlo y lo que acaba de hacer es abrirme esta ventana emergente y me dice que me tengo que iniciar sesión con GitHub, ¿vale? Vamos a darle ahí Sync with your browser y vamos a conectar GitHub a Git en automático, ¿vale? De hecho, parece que no ha pasado nada. Sin embargo, aquí ya quedó, ¿vale? Vamos a cerrar esto y de nuevo yo puedo repetir el último comando, ¿vale? El último comando es este, ¿vale? Git push -u origin mine, presiono shift insert, doy un enter y ahora sí ya nos indica que ya se subió, ¿vale? Si yo acá recargo esta página, podemos ver que ya tenemos nuestro sitio web pues aquí en GitHub, ¿vale? De esta forma has aprendido cómo agregar tu primer repositorio a GitHub. Entonces, ya por último, para que esta clase no se haga muy larga, lo que vamos a hacer a continuación es hacer algún cambio, ¿vale? Dentro de nuestro portafolio, dentro de nuestro sitio web. Entonces, yo lo que voy a hacer es irme aquí a los estilos y voy a cambiar el color hacia un morado, ¿vale? El texto va a ser morado ahora. Volvemos acá a ver el sitio. El texto es morado. También podemos ponerle un font family, que de momento te digo, no te preocupes, para eso tenemos todo un curso completo de programación frontend desde cero. Pero de momento le voy a poner un font family para que no se vea ese texto tan feo y le voy a poner monospace, ¿vale? Con hacer esto, fíjate que el texto ya cambia, ¿vale? Es más bonito, así que ese le vamos a dejar. Entonces, de nuevo, tenemos que hacer un git add, espacio punto, pero aquí ya va a cambiar la cosa, ¿vale? De nuevo podemos hacer un git status y vemos que cambió los estilos, ¿vale? Aquí fue modificada la línea de los estilos. Vamos a limpiar la consola y ahora vamos a hacer un git commit. De esta forma los cambios se guardan localmente. Es un paso siempre necesario, ¿vale? Se cambió color y tipografía. Muy bien, aquí ya está hecho mi commit y ahora vamos a subirlos al repositorio remoto, ¿vale? Para ello vamos a hacer uso de git push origin mine, ¿vale? Entonces acuérdate que acá creamos la rama mine. Aquí nos está indicando que existe la rama mine, ¿correcto? Entonces vamos a darle git push origin mine, le doy un enter y listo, ¿vale? Fíjate que aquí nos dice que se subió a este origen remoto, que básicamente es este repositorio de aquí. Voy a recargar la página y mira que aquí ya aparece nuestro cambio. Se cambió color y tipografía, ¿vale? De esa forma puedes mantener tus cambios de manera remota y así nunca perderás este proyecto, ¿vale? Siempre va a haber un respaldo. Igual podemos ir creando más ramas y subir dichas ramas al GitHub, ¿vale? Entonces acá fíjate que ahora quiero que el texto sea como verdecito, ¿vale? Y de hecho vamos a ponerlo todo el sitio. Yo voy a escribir por aquí una etiqueta llamada body y le voy a poner un background que va a ser black, ¿vale? Volvemos a ver nuestro sitio y ahora es black, ¿vale? El body. Sin embargo, por ahí algo... es la imagen, ¿vale? Vamos a alterar esa imagen. Te digo que este no es curso de programación, para eso ya tienes uno. Aquí te dejo la lista de reproducción. Entonces acá lo que vamos a hacer es quitarle ese width. Vamos a ponerle un max width de 20 rem para que no abarque tanto espacio, ¿vale? Esa imagen. De momento, te digo, no importa ahorita mucho eso porque este no es curso de programación, te repito. Simplemente estoy haciendo algunos cambios para que pues tengamos mejor visualización, ¿vale? Acabamos de hacer varios cambios, así que es momento de subirlos, pero para esto yo voy a crear otra rama haciendo uso del comando git checkout -b, recuerda, y le vamos a poner develop, ¿correcto? Aquí ya nos cambiamos a develop y sobre develop vamos a subir nuestros cambios. Git add, espacio punto, presionamos un enter y fíjate que si hacemos un git status de nuevo, pues nos dice los archivos que fueron modificados, ¿vale? Hacemos un git commit -m y vamos a escribir que se cambió el fondo del sitio. Muy bien, pues ahora vamos a dar enter. De nuevo ya está nuestro commit. Nuestros cambios ya están en local guardados, pero vamos a subirlos haciendo git push origin develop, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando hagamos git push origin develop? Pues vamos a ver. Ahí nos dice que se agregaron los cambios, pero se creó una nueva rama, ¿vale? Entonces vamos a ver nuestro GitHub, regresamos acá y mira cómo acá ya tenemos una nueva rama llamada Develop, ¿ves? De esta forma hemos creado una rama alterna en GitHub. Entonces yo acá lo que puedo hacer es comparar los cambios. Si acá nos movemos hacia abajo, pues vamos a ver que tenemos un contribuidor que soy yo, pues nada más yo estoy haciendo cambios, que cambiaron 2 archivos, un commit. Acá dice el título que yo le puse, se cambió fondo del sitio, cambió color texto. Acá puedo poner más contexto, vaya. Entonces le puedo decir cambié el color
del texto a aqua. Se cambió el color de fondo del sitio a negro, ¿vale? Incluso yo acá podría sacar una captura de pantalla de esta forma y acá simplemente le doy control V, acá puedo previsualizar y mira cómo ya tenemos una captura de pantalla, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer también aquí? Pues podemos ver los cambios, ¿vale? Entonces acá tenemos una comparativa en Split, pero también tenemos Unified, o sea, unificado, donde vamos a ver los cambios tal como los vimos en Visual Studio Code, ¿te acuerdas? Que se ve en rojo lo que se eliminó y lo que se insertó. A mí me gusta más en Split porque puedes ir comparando todo, ¿vale? Todo, hasta los espacios que se agregaron o se insertaron. Entonces, una vez que ya revisamos todo esto, si quisiéramos, podríamos hacer un merge, ¿vale? ¿Te acuerdas que hicimos merge con la terminal? Pues aquí también se puede. Entonces, fíjate que acá nos está indicando que está disponible para hacer un merge, ¿vale? Estos cambios pueden ser automáticamente unificados o mergeados, como solemos decir, pero se van a unir de develop hacia main, que es nuestra rama principal, ¿vale? Yo le doy aquí en crear pull request. De nuevo me aparece, se cambió el título del bla 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 y el color de texto, ¿vale? Acá podemos incluso poner un emoji simplemente como referencia. Ya tenemos nuestra captura y le damos create pull request. Ahora, en caso de que tú estuvieras trabajando con otras personas, pues es aquí donde tú ya terminaste, ¿vale? Será otra persona, el dueño del repositorio, quien se encargue de hacer el merge del pull request. Él lo va a revisar también, va a revisar los commits, va a revisar los checks y los archivos que cambiaron, y cuando vea que todo está bien va a decir ok, todo está bien, me gustan los cambios, voy a hacer merge. En este caso somos nosotros quienes hacemos esos cambios porque pues el repositorio es nuestro, ¿vale? Así de simple. Entonces yo le voy a dar aquí en merge pull request, confirmo que quiero hacer los cambios y listo, ¿vale? Nos dice que el pull request fue exitoso y se ha cerrado el merge, ¿vale? Ya podemos borrar la rama develop, pero yo no la voy a borrar. Es recomendable que dejes una rama principal que es main y una rama secundaria que es develop, en donde tú vas a ir subiendo todos tus cambios, ¿vale? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque main suele ser la rama de la cual se despliega el sitio web. Entonces, si tú subes directo los cambios a main y por ahí hay un error de código, puedes tirar el sitio entero. Entonces, por eso se crea una rama develop en donde vamos subiendo todos los cambios que hagamos, y una vez que vemos que todo está bien y decidimos que esos son los cambios que se van a ir al sitio web que está en vivo, es entonces cuando hacemos el merge de develop a main. Pero develop nunca se elimina, ¿vale? Siempre lo tenemos que dejar ahí para ir subiendo siempre nuevos cambios a develop. Espero que esto te haya quedado claro, sé que es un poquito complejo, pero bueno, ahora ya tenemos el repositorio y todo. GitHub también nos da la opción de mostrar un sitio web estático de manera muy sencilla. Para eso solo tenemos que venir a settings, nos movemos hacia pages y aquí podemos hacer un deploy de una rama, ¿vale? Pero también podemos hacerlo desde GitHub Actions, que en este momento no lo vamos a ver, pero bueno, entonces desde una rama tenemos la opción de seleccionar tanto develop como main. Yo voy a seleccionar main y le voy a dar guardar, ¿vale? Eso es lo único que tienes que hacer para mostrar tu página. Entonces, si nos vamos de nuevo aquí al código, pues ya todo está en orden. Acá nos muestra un historial de los commits que se han realizado, y aquí en Actions yo puedo ir viendo cómo es el estatus de nuestro despliegue actual, ¿vale? Entonces fíjate que aquí se está construyendo. Build significa construir y se está construyendo nuestro sitio web. En cualquier momento aquí vas a ir viendo cómo cambia el estatus de cada uno de estos pasos hasta que el deploy esté completo, ¿vale? Muy bien, pues aquí ya está completo el deploy. Fíjate que aquí me arroja un enlace que es el sitio en vivo, ¿vale? Si yo presiono control y doy clic, me lo va a abrir en una nueva pestaña, así no se me cierra esta, y listo. Ya con esto puedes mostrar tu sitio web a quien tú quieras, simplemente enviándole este enlace, ¿vale? Vamos a cerrarlo de momento, volvemos aquí al repositorio y yo puedo darle clic aquí en este engranaje y acá podemos agregar el enlace de nuestro sitio web, pero también nos da la opción de usar el GitHub Pages, ¿vale? Así que siempre lo vamos a tener aquí a la mano. Entonces, cuando alguien entre a tu repositorio, pues va a poder visualizar el sitio en vivo y el repositorio, el código, ¿vale? Las personas pueden venir aquí e inspeccionar tu código. Muy bien, pues con esto ya tienes tu repositorio remoto. También tenemos la opción de agregar un README desde aquí. También lo podemos hacer directamente acá, simplemente creando un nuevo
nuevo archivo que se va a llamar readme en mayúsculas .md, ¿vale? Entonces al agregar el readme.md se va a agregar directamente en esta parte, ¿vale? Y bueno, un readme está escrito en formato Markdown. Entonces Markdown nos permite hacer lo siguiente. Si yo quiero poner un título, simplemente pongo este asterisco y acá puedo poner mi primer repositorio, ¿vale? Mi primer repositorio. Muy bien, ¿qué más podemos hacer? Yo te recomiendo que te instales esta extensión. Simplemente pon Markdown y tenemos esta extensión, ¿vale? Que bueno, en esta cuenta todavía no la tengo instalada, pero simplemente le damos instalar. Entonces fíjate que aquí nos está dando ya una opción para poder visualizarlo, ¿vale? Entonces vamos a copiarlo y acá simplemente presionamos Ctrl+Shift+P y acá nos aparece Open Preview to the side, ¿vale? A un ladito. Entonces acá nos va a ir apareciendo nuestro Markdown. Fíjate que esto ya lo reconoce como un título, ¿vale? Entonces acá podemos poner este es mi primer repositorio remoto, ¿vale? Entonces tú puedes agregar aquí lo que quieras, puedes agregar imágenes, links, código, lo que se te ocurra, ¿vale? Pero para ello necesitas sí estudiar un poquito la sintaxis de Markdown, así que simplemente puedes googlear Markdown syntax y aquí vas a encontrar varios artículos, ¿vale? Que te enseñan el uso de Markdown y cómo ir escribiendo encabezados, cómo ir escribiendo títulos, cómo agregar enlaces, cómo agregar código, etcétera, ¿vale? Entonces tú date una vuelta para ir viendo cómo vas a ir agregando todo esto. Acá ya te enseñé cómo agregar un encabezado, pero tienes muchas opciones para agregar en Markdown, ¿vale? Entonces ahí te lo dejo también en la descripción del video para que lo puedas revisar. Lo que vamos a hacer ahora pues es subir este cambio que hicimos de agregar un readme. También ya lo voy a cerrar porque ya no hace falta tenerlo abierto, y lo que voy a hacer es de nuevo hacer un git add. Ahorita estamos en la rama develop, ¿vale? También te recomiendo que siempre que hagas un cambio crees una nueva rama. Para esto hacemos git checkout -b y ponemos add readme, ¿vale? Se agrega readme, básicamente es lo que estamos describiendo. Muy bien, ya tenemos la nueva rama add readme. De esa forma evitamos el tener conflictos en el repositorio remoto, ¿vale? Que eso es algo que suele pasar mucho. Entonces siempre créate una nueva rama por cada cambio que hagas, no importa qué tan pequeño sea. De esa forma vas a evitar muchos conflictos a futuro, créeme. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo mismo de siempre, ¿vale? Git add, espacio punto, un git commit -m, se crea readme, damos enter y un git push origin add readme, ¿vale? Muy bien, fíjate que ya se subieron los cambios y volvemos aquí. En automático ya nos está mostrando que add readme tiene recientes pushes, ¿vale? En noviembre 6, que es la fecha de hoy. Le damos comparar, pero fíjate que aquí estamos en main, ¿vale? Ojo con eso, siempre mándalos primero a develop. Te esperas a que hagas suficientes cambios, que digas esto ya se va en vivo, para que ahora sí los subas hacia tu rama main, ¿vale? Entonces siempre van de tu rama chiquita que creaste para esos cambios a develop. Luego de develop ya los puedes pasar a main siempre que no hayan conflictos. Ese es el flujo de trabajo que va a haber en equipos, ¿vale? Ahorita no es tan necesario porque pues solo es un repositorio tuyo, pero cuando trabajes con otras personas siempre vas a tener que hacer esto. Acá también podemos poner una descripción corta o muy larga, incluso con imágenes, ya te enseñé cómo. Le damos crear pull request, de nuevo confirmamos que se va a agregar de add readme a develop, ¿vale? Hacemos un merge, confirmamos el merge y listo. Esta rama sí la voy a borrar porque ya no la voy a volver a usar, solo la creé para agregar este cambio único, ¿vale? Entonces yo aquí le doy borrar rama y listo. Si volvemos acá podemos ver que los cambios en main siguen sin el readme, ¿vale? ¿Por qué? Porque los agregamos a develop. Entonces si yo me muevo a develop, ahora sí me aparece aquí contribuir. Los puedo comparar o hacer un pull request directamente, que ahora sí va de develop a main. Te digo, ahorita esto te parece innecesario, pero cuando trabajes con equipos vas a ver que esto es esencial para evitar conflictos, ¿vale? Especialmente en el ámbito laboral. Le damos crear pull request. Yo de momento lo voy a dejar así porque por cuestiones de tiempo, básicamente. Le damos merge pull request, confirmar, y recuerda que esta rama no la vamos a borrar porque siempre va a ser nuestra rama a donde enviamos los cambios inicialmente, ¿vale? Y fíjate que aquí en automático ya me aparece mi readme. Entonces yo lo puedo seguir editando después y agregar cosas y simplemente hago un push para que se actualice, ¿vale? Y de esa forma pues hemos aprendido cómo movernos con la línea de comandos en cuanto al control de versiones, ¿vale? El control de versiones
instrucciones es muy extenso, es muy complejo, así que no se puede aprender en una sola clase. Esto ya va a ser cuestión de que te documentes, de que investigues y según tus necesidades vayas aprendiendo comandos más complejos, pero con estos que te acabo de enseñar puedes empezar a moverte, a subir cambios, a traerte cambios, y en la siguiente clase vamos a ver cómo clonar un repositorio remoto que no es tuyo, ¿vale? Entonces todo esto nos va a ayudar a pues empezar con este flujo de trabajo y que cuando empieces a aprender a programar pues también pues no te atores tanto, ¿vale? Recuerda que el Git es algo un poquito complejo. Ahorita te digo, tú solo dedícate a ver y hacer, ¿vale? Lo que yo haga, tú cópialo. No estamos aprendiendo a programar, por eso es que por aquí no me ves explicándote el código. Sin embargo, estamos aprendiendo cómo manejar los cambios que vamos a hacer más adelante con nuestro código. Así que nada, recuerda que si tienes alguna duda, puedes dejármela aquí en los comentarios, puedes unirte al Discord si necesitas también consultar cualquier otra cosa. De momento, pues ha sido todo. Recuerda darle like al video, dejarme tus comentarios y compartirlo con quien tú creas que le puede servir de algo. Nos vemos en la siguiente. Bye bye.